Es un artista, pero así con todas las letras. Entre otras cosas, bueno, pues hay que decirles que sus obras cotizan al alza en todo el mundo. Está incluido su nombre en una lista que habla de los 35 artistas contemporáneos más influyentes del mundo. Ojo, del mundo, nada más y nada menos. Ha viajado y ha vivido en un montón de países. Vive del arte, pero ha trabajado en un montón de cosas. De hecho, ha coqueteado con el mundo audiovisual también. Empezó a pintar cuando tenía pues, alrededor de 8 años y un año más tarde ya participó en su primera exposición, así como quien no quiere la cosa. Les hablaba que ha visto mundo y que ha bajado por el mundo, y precisamente eso le ha dado la visión de que el arte surge en cualquier sitio y que lo que hay que hacer es saber contarlo y saber comunicarlo. Así que un buen día decidió volver a casa. Regresar a casa, creó su galería de arte, que es algo así como una especie de refugio en el que hace las cosas que más le gustan: crear, idear, dar rienda suelta a su creatividad y compartir rato con su gente, estar en su casa, con su gente, pisando su tierra. Paco Campo es de pura cepa. Hola Paco. Hola Isabel. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Sí. Muchas gracias por tenerme. No, es un placer. Eres uno de esos riojanos que tu nombre suena en todo el mundo y a veces en nuestra comunidad autónoma pasas un poquito desapercibido, ¿puede ser? Puede ser, puede que en un principio me haya centrado más en el extranjero y que ahora esté, digamos, trabajando más el mercado local, el mercado nacional. Pero pienso que también puede haber sido un error. Creo que desde un primer momento tenía que haberme centrado en... Pensaba que no se iba a entender mi arte aquí y la verdad es que se entiende, se me quiere, se me apoya y estoy encantado. Tienes un montón de admiradores además, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No me lo acabo de creer, pero hay mucha gente, no solo de mi pueblo, obviamente de mi pueblo, de Cenicero, pero de toda La Rioja, sí. Es tremendo. Sí, la verdad es que estoy muy, muy orgulloso, sí. Qué bueno. Oye, ¿estudiaste en Salamanca? Sí. ¿Has vivido en Ámsterdam, por ejemplo? Ha habido temporadas que has estado en Italia, también en Nueva York, ¿no? Sí. ¿Cómo se lleva eso, de ver tanto mundo y decir, oye, a mí donde mejor estoy es en Cenicero? Pues yo creo que es la mejor escuela que puedes tener. El viajar a otros países, el darte cuenta de cómo es la mentalidad de otros países simplemente por una diferente religión o por cualquier cosa, es impresionante lo que nos cambia por dentro la manera de ser. Por ejemplo, yo vivía en Holanda y ellos tienen una manera de ser completamente diferente a la nuestra. Nosotros somos muy de la culpa, quizás por nuestra influencia religiosa. Ellos son de otra manera completamente diferente. Y te abre muchísimo la mente. De repente te das cuenta de que tu mercado, por llamarlo de una manera, tu público, no es tu pueblo, no es tu comunidad, no es tu país incluso. Tu público es el mundo. Entonces, ¿para qué te vas a cerrar? ¿Por qué volviste a Cenicero? Volví sobre todo por mi madre. Es lo mejor de estar, es lo que más te gusta de estar en Cenicero, estar con Bueno, tu madre. ella necesitaba apoyo, me necesitaba, yo soy hijo único y al final yo vine de Ámsterdam, allí estuve trabajando muchísimo, trabajaba mucho desde casa también y me di cuenta que desde casa yo podía mantenerme. Entonces, ¿para qué voy a estar viviendo en una ciudad carísima, lejísimos de mi familia, lejísimos de mi gente, lejos de las cosas que me gustan, cuando puedo estar aquí, tener mi base de operaciones y moverme a donde quiera, cuando quiera? Y cuando montaste la galería en casa, ¿no? Sí. en Cenicero, ¿la gente lo entendió o hubo quien dijo, estás fatal, estás pirado, esto no va a funcionar? Mucha gente se dio cuenta de que es un negocio que en un pueblo de 2.500 personas es imposible. Pero bueno, al final tenemos las redes y con las redes hacemos publicidad y hacemos nuestro negocio. La primera exposición que abrimos en la galería vinieron más de 3.000 personas. Entonces, A Cenicero. A Cenicero, exactamente. Que igual ahora acabo de cerrar una exposición en Barcelona y han ido 180.000 personas. Obviamente no se puede comparar, pero decir que han ido 3.000 personas a Cenicero a mi exposición, wow.
es impresionante. ¿Y por qué llevas el pelo azul? No lo sé, es una manera de No, pero expresarme. te quiero decir, ¿por qué azul y no rosa, granate o verde? Lo he llevado de todos esos colores. ¿Sí? Pero al final, digamos que es como una imagen de marca. Me he convertido en el artista del pelo azul y todo el mundo me conoce. El otro día, cuando estábamos en Fitur, me decía la gente, oye, ¿tú eres de Cenicero? Y claro, que te digan eso en una feria donde hay tantísima gente, pues al final creas marca. Cuando voy a una feria y me ponen el escapulario, ¿no? Yo lo enseñé el primer día. El segundo día ya absolutamente todo el mundo me conoce. Sabe que estás. Entonces, bueno, pues cuando preguntan por ti, pues vete a tal pasillo, el artista del pelo azul. Es, no sé, imagen de marca. Identidad, llevo ya ¿no? 6 años con el pelo azul. Lo he tenido de todos los colores, también te digo. Y me encanta. ¿Te gusta mucho la moda también? Sí, ¿Te haces, customizas tu ropa? sí. Es que cuando hablábamos para esta entrevista yo te decía, vístete de Paco Campo, ¿no? Claro. Que es lo guay, porque al final eres tú en esencia pura, ¿no? Eso es. Sí, porque si vas ahora de compras, la verdad, vas a cualquier tienda y lo encuentras todo prácticamente Todos igual. iguales. Tienes que ir a tiendas muy específicas donde veas algo especial. Entonces, yo lo que prefiero es comprar prendas básicas y hacer stencils con sprays, añadir cosas y hacerlo a mi rollo. Uh-huh. Oye, ¿qué te dice tu madre de todo esto? Mi madre está encantada. Mi madre es una persona Es tu que... mayor admiradora, además. Obviamente, sí. Mi madre, mira, tiene 80 años y toda la vida me ha estado apoyando en todo, absolutamente en todo, sin cuestionarme nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice? Estás guapísimo, hijo. Ella está encantada. Qué bonito. Sí. Hombre, todos tenemos, cualquiera, ¿no? Tiene una conexión especial con su madre, pero yo creo que la tuya es todavía más especial, si cabe, la vuestra. Sí. ¿Puede ser? Sí. Es la madre que nunca me ha castigado, es la madre que siempre me ha apoyado en todo, que es eso, es apoyo incondicional. Entonces, no me hagas emocionarme. ¿No? Entonces sí, mi madre la adoro y espero que esté muchos años conmigo y que pueda hacerla sentir muy orgullosa, la verdad. Habéis pasado momentos complicados. Hemos pasado momentos muy duros y todavía no se han terminado, pero bueno, los afrontamos con optimismo, los afrontamos juntos y no nos hace falta nadie más. Claro. Hombre, tienes otro pilar que se llama Pablo. Bueno. Claro, o sea, tú Paco artista, ¿no? He dicho, es un artista y eres un artista, ¿no? Pero muchas veces la gente cuando te ve, pues posiblemente esta imagen transgresora tan rompedora, no se puede imaginar que detrás de todo esto hay un tío con una sensibilidad bárbara, que es una persona con un corazón que no le cabe en el pecho y que tiene dos pilares importantísimos en su vida, su madre, ¿no? Y tu pareja, y Pablo. ¿De cuántos años lleváis juntos, Pablo y tú? Todos. Déjame que se cuentas. A ver, no te metas en un lío, ¿eh? 22 años llevamos juntos, sí. Empezamos en el año 2002 en Salamanca. Bueno, nos conocimos en Madrid, yo todavía estaba estudiando. Y siempre lo he llevado lo he llevado a todos los sitios. Siempre soy el loco que dice, vámonos a Nueva York, vámonos a Ámsterdam, vamos a hacer no sé qué. Y él me apoya en todo, en todo. Muchas veces me dice que deje de hablar de él, porque Sí. él es fotógrafo, se hizo fotógrafo por estar detrás de las cámaras. Y siempre que tengo un premio se lo agradezco. Siempre que tengo cualquier cosa hablo de él. Y dice, deja de hablar de mí ya, por favor, que yo no quiero salir. Pero ¿qué haría yo sin él? O sea, aparte del Paco Campo que veis con estas pintas y con este humor, detrás hay un artista que obviamente para trabajar necesita tener la sensibilidad a flor de piel y que muchas veces eso también hace que tenga muchos altibajos. Que a veces estás muy arriba y otras veces estás muy abajo. Pero porque tienes que trabajar con tu sensibilidad. Entonces, él es como mi anclaje. ¿Y qué haría yo? ¿Cómo podría trabajar sin él? Sin que él me ayudara con todo lo que me ayuda. Tú imagínate que de repente tu marido te dice, oye, que quiero irme a exponer a Nueva York. Hay que hacer licencia de ventas del estado de Nueva York, seguros de no sé qué, transportes, marketing, diseñadores están, no sé qué.
y ahí está él a todo lo que... Que todo es sí. Sí, todo es sí, todo le viene bien, ¿sabes? Entonces, le adoro. No me extraña. Bueno, y él a ti, ¿eh? Sí, claro. Que esto es, la cosa es Demasiado. mutua. Para aguantarme, demasiado. La cosa es mutua. Bueno, y su familia también, ¿no? Eres un hijo más. Con su familia he encontrado una parte de mi familia que no he tenido. Porque yo he tenido una parte de la familia que ha sido espectacular. Mis tíos, mis hermanos, los hermanos de mi madre son espectaculares. Han suplido lo que no he tenido con creces, pero el meterme otra vez como un hijo más en la familia de mi pareja ha habido momentos que han significado mucho para mí. Y vamos, y desde aquí les mando todo el agradecimiento y todo el cariño a mis suegros, a mis cuñados, a mis sobrinos. Los adoro. Oye, ¿cómo es el tío Paco? El tío Paco. El tío Paco es el loco, obviamente, porque tienen sus otros tíos que son, digamos, los que tienen la vida regular. Su vida con su casa, su hipoteca, su trabajo y lo normal, lo obvio. Sí. Y luego tienen su tío Paco y su tío Pablo, que hacen cosas rarísimas. Que son los únicos que les gusta la misma música que les gusta a ellos, que tienen más o menos los mismos referentes que tienen ellos, y entonces, pues cuando estamos con ellos, se la gozan. Como decimos aquí, se la gozan. Normal, normal. Y también muchas veces les servimos de, digamos, de inspiración o de referente. De romper los moldes, ¿no? Y claro, los convencionalismos. Porque si no, mi sobrino Iker, ¿cómo se hubiera puesto el pelo azul también con 14 años? Pues por su tío Paco. No sé si los padres creen que es una buena influencia esto. Están encantados. Sí. Sí. Eso es bueno. Al final, es lo que decías, ¿no? Es una forma de expresarse también, sí. ¿No? Como la moda es una forma de expresarse. Y una forma de divertirse también. Y de jugar. Sí, también, ¿no? Ahí está. Que a veces que la vida es un poco... Hay que seguir siendo niños. Hay que jugar. Y tú sigues siendo niños cuando pintas, cuando creas. Cuando pinto, normalmente me abstraigo. Es como que entro en un estado alfa y pasan las horas y tal. Pero sí, tienes que ver las cosas desde ese niño. Digamos que, más que ponerte en un estado de crear arte, yo creo que es una manera de ver la vida. De ir por la calle y encontrar arte en un coche aparcado o en un contenedor o en un tal y ver algo que eso te inspire. El estar siempre con las gafas del arte puestas. Todo depende de los ojos, del cristal, ¿no? Correcto, que se mire todo. Correcto. Claro. Por eso yo los cuadros que hago, que sabes que son tan coloridos, tan fluorescentes y tal... Tan buen rollistas. Es lo que trato de transmitir. Me gusta transmitir la diversidad y sobre todo la belleza. Hablas de diversidad y eres un firme defensor de los derechos LGTB y tú muchas veces dices, bueno, Paco Campo es una marca, pero detrás de esa marca hay una persona que vive, que siente y que defiende sus ideales, ¿no? Correcto. Yo me puse Paco con K porque tengo ese espíritu punk y siempre soy muy reivindicativo. Y a la hora de apoyar los derechos del colectivo LGTB, por supuesto. He estado en Orgullos desde los años 90. Soy abiertamente homosexual y orgulloso de decirlo y creo que hay que apoyarlo. Porque... ¿Y eso se entiende en La Rioja? ¿El qué? Que decimos, esto es una comunidad pequeñita, sí. Puede que seamos un poco convencionalistas, ¿no? En La Rioja. ¿Eso a ti, por ejemplo, te han entendido en tu casa, en tu pueblo, tu gente? ¿O bueno, hay que hacer una labor un poco de hay que hacer siempre didáctica? Labor. Hay que hacer siempre labor porque, a ver, yo tengo 44 años. Yo nací en el año... ¿Pero por qué lo dices? Porque lo digo, sí. Yo nací en el año 1980. Entonces, claro, imagínate una adolescencia en los años 90 que no es lo de ahora. Es que te llamen maricón por la calle, es que te miren de mala manera. No hablo de mi pueblo, sino, por ejemplo, también en Salamanca o en otras ciudades, ¿no? Quiero decir, eso ha sido que ha pasado siempre. ¿Qué ocurre? Que yo no soy el tipo de persona que agacha la cabeza. Que si me cruzo con 4 personas y me llaman maricón, me voy a parar y les voy a decir qué coño pasa. ¿Me entiendes? Que te vas a dar la vuelta, ¿no? Que no te cohíben al final, ¿no? Exactamente, porque es como si yo me meto contigo porque eres pelirroja, es que es ridículo. Yeah. Entonces, pues, edúcate un poco, ¿no? Y si no, pues te educo yo. No, es tan fácil como vivir y dejar vivir, ¿no? Claro. No me tienen que perdonar la vida por ir por la calle, creo yo. A nadie. Exactamente.
A nadie. Exactamente. Claro, eso es así. Entonces, esto también del pelo, esto también de las pintas, es un... ¿Reivindicación? Exactamente. Como dicen en Estados Unidos, un statement. Oye, esto de Estados Unidos, porque claro, tú expones en Nueva York, tienes un montón de clientes además, ¿no? Sí. En Estados Unidos, y estás en esa lista, ¿no? De una revista, una publicación estadounidense, que dice que tú eres uno de los 35 artistas contemporáneos más influyentes del mundo. Y claro, yo leo eso y digo, es que puedo tocar a este tío, no te das ninguna clase de importancia, todo lo contrario, lo vives con una humildad abrumadora. ¿Cómo se gestiona todo eso? O sea, ¿tú eres consciente de quién eres? Bueno, Haces lo que puedes. No lo sé. Yo intento ser lo más normal que puedo. Intento no fijarme mucho en esas cosas, porque no solo esas, sino que aparecí también al año siguiente en otra, en el top 60. Esto fue en una revista israelí y el top 60 en una americana. Para mí fue increíble, porque es una lista en la que ha aparecido, por ejemplo, Jeff Koons, el autor del Puppy, del perro del Guggenheim, de Yayoi Kusama, esta mujer que hace con los puntos que están... Bueno, que tiene convenios con firmas como Louis Vuitton, por ejemplo. Claro, ¿no? Que son los más cotizados del mundo. Entonces yo he aparecido ahí y bueno, pues he dicho que bien, pero bueno, hay que seguir trabajando. El aparecer en una publicación tampoco te da de comer. Entonces hay que estar todos los días... ¿Creas todos los días? ¿Pintas todos los días? Intento. Pero te pones así como muy disciplinado. Venga, de 8 a 3 no. Los artistas no madrugamos. Ahí me incluyo casi, ¿no? Pero... Yo suelo trabajar por la noche. Sí. Prácticamente toda la noche, porque es el momento en el que no pasan tractores por la calle, no tengo WhatsApps, no tengo nada, entonces yo me pongo mi música y me pongo a pintar y se pueden pasar todas las horas del mundo. Pintar no pinto tanto últimamente, estoy más con arte digital, estoy con la impresión 3D, estoy con ese tipo de cosas, también con el criptoarte, y estoy volviendo otra vez a retomar la pintura, que durante mucho tiempo lo he tenido como un trauma ahí dejado. Sí. Después de la pandemia tuve un bloqueo creativo muy grande y bueno, me sirvió para meterme en otros tipos de arte. Pero la pintura la he tenido abandonada mucho tiempo. Pero tengo que crear todos los días, no me da otro remedio. Sí. Pero fíjate, la pintura fue con la que empezaste de niño, ¿no? Siendo un crío. Sí. ¿Le tienes cariño a pesar de ese bloqueo y de ese parón? Sí, pero soy un culo inquieto. Es así. Yo concibo el arte como un todo. Yo no puedo ver por un lado la fotografía, la música, la pintura, tal. Entonces, yo lo que necesito es crear cualquier tipo de arte. Puedo estar componiendo una pieza para algún musical para alguna de mis obras, puedo estar retocando una fotografía o simplemente puedo estar llenando carpetas de fotos para futuros proyectos, para, ¿sabes? Ir creando las bases, las raíces para futuros proyectos, pero siempre tengo que tener algo creativo en la cabeza. A mí me ha encantado lo de pinto por la noche porque no pasan tractores, o sea, un artista en el medio rural, como ustedes pueden ver, sí o sí. ¿Has vendimiado alguna vez? Muchas. Sí. Claro. Bueno. Claro que sí. O eres riojano sin tierras, ¿no? Me imagino. ¿O tienes tierras? Tengo una viñita. Ah, bueno. Una viñita. Oh, pero ¿y eso no te da por...? El vino es un arte también. Lo sé, pero no me ha dado por ahí, la verdad. De momento. De momento no. Pero sí disfruto el campo, obviamente. Y he vendimiado y cuando yo me he ido a Ámsterdam, que me fui por la crisis de 2008, 8, ¿no? Yo me he ido a limpiar hoteles y me he ido a hacer de técnico de sonido y quiero decir, a mí no se me caen los anillos por nada, ¿sabes? No te creas que soy aquí un pitimini de... Ay, por favor, póngame los M&M's color rojo. Oye, ¿quién cocina en casa? Porque eso también hay que tener un arte para cocinar. Sí, yo, me encanta. ¿Y cuál es tu plato estrella? Pues mira, hago muy ricas las empanadillas de carne, que las hacía mi abuela. Las hago muy ricas. Las paellas me salen muy bien. ¿Sí? Los guisitos de patatas. Las patatas con chorizo, con un rollito árabe, con su cúrcuma, con tal. Un día tienes que venir y te las voy a hacer. Vale. Sí. Yo no voy a llevar nada, no sé cocinar. No lleves nada. Yo tengo el vino, tampoco hace falta el vino. Bueno, vale. Nada. A mesa puesta. A mesa puesta. A mesa puesta. Paco, la proyección internacional al final es parte de un negocio. O sea, ¿eso cómo se trabaja? Claro, porque
que llamen a tu puerta, que tú vendas obras y que estés haciéndolas en cenicero, que estés creando en cenicero y que te llamen, hablábamos de Estados Unidos, como puede ser de cualquier otro país, ¿no? Eso cómo se trabaja, porque detrás hay curro. Hay mucho trabajo, sobre todo para un artista independiente como yo, porque yo no trabajo con ninguna galería ni con ningún tratante, por elección propia también. He trabajado con galerías y contratantes, pero he decidido que para mí es mucho más gratificante, me gusta mucho más tratar con los clientes y me aporta mucho más, me ayuda a crecer mucho más. Al final lo que tienes que hacer es dedicar, digamos, un 75% de tu tiempo a redes, marketing, vender, y el resto del tiempo a crear. O tienes a alguien que te hace todo eso. ¿O tienes un Pablo en tu vida? Sí, Pablo hace prácticamente todo de eso, sí, eso es cierto. Pero no te queda otro remedio. En el momento en el que estamos no puedes ser un artista encerrado en tu estudio porque nadie te va a ir a ver. O abres tu estudio al mundo, como hablábamos antes, o es completamente imposible que te puedas mantener sin ser, digamos, lo que es un artista puro. O sea, o te tienes que poner a dar clases, o tienes que hacer otro tipo de trabajos. Que el hombre tiene que comer. O sea... Claro, claro. No, obviamente, si no saliera suficiente para comer y para mantenernos bien y para poder hacer todo lo que hacemos, habría que buscar otra cosa. Afortunadamente puedo vivir de esto. Y ese es mi mayor orgullo, y ese es no el salir en una revista ni el aparecer en cualquier sitio. Ese es realmente mi triunfo y mi orgullo. ¿Eres feliz? Sí, soy feliz. Sí. A ver, todos tenemos cosas que... Hombre, traumas, está claro. Cosas que nos duelen. Pero también esos traumas nos hacen que nos demos verdadera cuenta de lo que importa, ¿no? Y de que hay cosas... que nos conozcamos. Sí, y de que hay cosas que nos duelen y personas que nos hacen daño también y que no merecen que les echemos cuentas. Y que tienen que doler. Sí. Tienen que doler. Parte del aprendizaje, ¿no? No hay que evitar ese dolor. Hay que pasar por él y hay que superarlo. Soy feliz porque creo que soy optimista. No... ¿Ves? En eso con Pablo nos compensamos mucho, porque él suele decir, esto no va a salir, esto... Esta es como una cabra, ¿sabes? Me lo dice muchas veces. Pero yo intento tener una actitud positiva e ir dando pasitos. Aunque sea una meta muy ambiciosa, yo soy de hacerme listas, de hacerme tareas, de ir poquito, y al final... Cada pasito es un logro. Es cuestión de cabezonería. Bueno, hay que tener tesón. Creo que si no dejas de intentarlo, nunca fallas. Entonces, bueno. Esto, cuando hablas con un escritor o con un torero, que ya sabes que yo hablo con alguno de vez en cuando, ¿has hecho tu mejor faena? ¿Cuál ha sido tu mejor faena? Y siempre está, lo mejor siempre está por llegar. Entonces, no te voy a preguntar por tu mejor obra, pero sí por si hay alguna a la que le tengas más cariño, que signifique más para ti por el momento o por lo que sea. ¿Tienes alguna? Bueno, hay una obra que se llama Nova Guay, que es, habrás visto este cuadro de Nueva York, es una vista desde el Rockefeller Center. Ese creo que es mi cuadro más... Fue un parto muy grande, que fueron 300 horas de pintura, fueron 6 meses de pintura, y con ese, digamos que tuve como un punto y aparte. Porque yo fui mi primer año a Nueva York, fui con una galería, llevé mi cuadro, oye, muy bien, el museo de la Universidad de Queens compró uno de mis cuadros y está ahora en ese museo, lo cual fue un triunfo tremendo. Y al año siguiente volví con la misma galería. Estuve 6 meses preparando este cuadro, un cuadro de 2 metros por 1, que me costó, además en esa época estaba enfermo y me costó mucho. Y 15 días antes de la feria me llaman de la galería y me dicen, oye, no tenemos sitio en el stand para colocar este cuadro. Y te puedes imaginar. ¡Qué chasco! ¡Qué chasco! ¡Qué llorera! Estuve un día llorando. Pero entonces dije, vamos a ver, vamos a sacar aquí esto de riojano que tenemos, sí, ¿sabes? Y cogí y llamé a la feria. Hola, tal, mira, soy un artista que voy con tal, tengo un cuadro y no me lo pueden llevar y yo lo quiero llevar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para alquilar un stand en la feria? Y entonces se dio la casualidad de que justo como eran 15 días antes, había un stand, un trozo de muro en la misma puerta.
en una feria que es la más grande del mundo, a la que van más de 60.000 personas, y mi cuadro estaba en la puerta. Ah, ¿y el de cenicero? Exactamente. ¿Qué significó eso? Primero, que lo vendí por Bien, muy bien vendido, bien vendido. muy bien vendido. Sí. Críticos independientes de Nueva York eligieron mi obra como la mejor obra de arte de toda la feria, y a partir de ahí dije, de cabeza por esto. El valor de la independencia, ¿eh? Sí. Qué bueno. Sí, sí. La independencia se paga cara muchas Sí. veces también, ¿no? Pero luego tiene un valor Mm. extraordinario. Sí, y luego aparte tienes como esos pequeños triunfos interiores también. Me imagino la cara de la galerista cuando se dio cuenta de por cuánto lo vendí y que ya nos había llevado la comisión. Ahí lo pasé bien también. Pero sobre todo a partir de ahí también aparecí en esta revista, empecé a hacer muchísima más prensa, me salió luego al año siguiente la Bienal de Florencia. Quiero decir, empezó ahí a rodar todo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Me invitas un día a tu galería? Yo no sé Los pintar. Los que quieras. A ver cómo creas. Yo sabes de qué color pintaría todo, ¿no? ¿De qué color? Rosa. Bueno. Un Paco Campo, ¿eh? Claro. Cuando Paco, quieras. con unas patatitas con chorizo, ¿eh? Venga, venga. Muchísimas gracias. Gracias a ti.